¿Y si te dijera que hubo un hombre que soñó con borrar las fronteras de África? ¿Un hombre que creyó que un solo continente podía tener una sola bandera? Su nombre fue Kwame Nkrumah, y su sueño cambió la historia. Pero antes de ser presidente, antes de ser revolucionario, fue un niño en un rincón olvidado del mapa, donde los barcos europeos todavía llevaban el oro y las cadenas. Allí, en el corazón de la Costa de Oro, nació un niño que preguntaba demasiado. ¿Por qué nuestra tierra tiene dueños extranjeros?, decía. ¿Por qué nosotros, los hijos de África, debemos pedir permiso para ser libres? Nadie tenía respuesta. Y eso fue lo que lo convirtió en peligroso. Mientras otros aceptaban el silencio, Nkrumah decidió escuchar al continente. Y lo que escuchó fue un rugido, el rugido de millones de africanos pidiendo justicia. El mundo estaba cambiando. Europa hablaba de libertad, pero África seguía encadenada. Y en ese contraste, en esa hipocresía, Kwame Nkrumah encontró su propósito. Estudió en los Estados Unidos, pero no fue la América de los sueños, fue la América de los prejuicios. Sin embargo, allí descubrió algo que lo marcaría para siempre, la idea. La idea de que el conocimiento podía ser más poderoso que las armas. Allí leyó a Marcus Garvey, escuchó hablar de panafricanismo, y entendió que África no necesitaba piedad, necesitaba unidad. Cada noche, en una habitación fría con una vela encendida, Nkrumah escribía las mismas palabras en un cuaderno viejo. África no será libre hasta que sea una. Aquellas palabras se convirtieron en su obsesión. Un sueño tan grande que muchos lo llamaron loco. Pero a veces, solo los locos son los que despiertan a los pueblos dormidos. Cuando regresó a su tierra, no trajo dinero ni ejércitos. Trajo algo mucho más peligroso, una visión. Y así, de la mente de un joven africano desconocido, nació el sueño más ambicioso del siglo XX, una África sin cadenas, una África sin fronteras, una África que hablaría con una sola voz ante el mundo. El sueño había comenzado, y muy pronto, ese sueño haría temblar a los imperios. Lejos de su tierra, el joven Nkrumah comenzó a entender que el destino de un continente no se cambia con armas, sino con ideas. En Estados Unidos, vivió el contraste más brutal, un país que predicaba libertad mientras segregaba a los suyos. Esa doble moral encendió algo dentro de él. Entre libros prestados, discursos y largas noches sin dormir, empezó a conectar los puntos. Descubrió que África no era solo un conjunto de colonias divididas, sino una fuerza dormida esperando despertar. Los muros de las aulas americanas se convirtieron en su campo de batalla intelectual. Mientras otros soñaban con títulos y trabajos, él soñaba con levantar un continente. El mundo atravesaba una era de cambios. Las guerras habían debilitado a los imperios, y en las sombras, las colonias empezaban a murmurar la palabra prohibida, independencia. Para Nkrumah, aquel murmullo era música. Veía en cada rincón del planeta señales de que el viejo orden se estaba desmoronando. Con cada página que leía, su visión se hacía más grande. Veía un África moderna, unida por la educación, la tecnología y la cultura, no por las fronteras trazadas por los europeos. Veía trenes cruzando el desierto, universidades africanas enseñando a sus propios hijos, y un mapa donde el nombre de África no estuviera fragmentado en decenas de países, sino unido bajo una sola bandera. Su mente hervía de ideas, y su determinación se volvió contagiosa. Otros jóvenes africanos que estudiaban en el extranjero comenzaron a seguirlo, no porque fuera poderoso, sino porque hablaba con el fuego de alguien que creía de verdad. Así nació una nueva generación de soñadores, los arquitectos del futuro de África. A medida que avanzaban los años, el joven Nkrumah entendió que su lugar no estaba en las aulas. Su lugar estaba en el suelo de su tierra, allí donde el pueblo seguía esperando a alguien que encendiera la chispa. El despertar había comenzado, y Nkrumah ya no era solo un estudiante, era la semilla de una revolución que cruzaría océanos. Pronto regresaría a casa, y con él, el sueño de una África unida empezaría a tomar forma. No sabía aún que aquel sueño lo llevaría a lo más alto, y también, a su caída. Cuando Kwame Nkrumah regresó a su tierra, el aire en la Costa de Oro estaba cargado de esperanza y miedo. Los colonos aún dominaban las instituciones, los ejércitos y las leyes, pero algo invisible se movía entre la gente, un deseo que ya no podía ser reprimido. El joven que había cruzado océanos no era el mismo que se fue. Traía consigo un fuego que no se apagaba, una convicción que se sentía casi sagrada. Ya no pensaba en sí mismo, pensaba en su pueblo. Y su pueblo, aunque no lo sabía, estaba a punto de despertar con él. Nkrumah no llegó como un héroe, llegó como un organizador. Comenzó reuniendo a obreros, estudiantes y campesinos en pequeñas casas,
en escuelas improvisadas, hablando de independencia, de dignidad, de la posibilidad de un mañana distinto. Sus palabras no eran consignas vacías, eran visiones. Por primera vez, los hombres y mujeres de Ghana imaginaban que podían gobernarse a sí mismos. Los británicos lo observaron con creciente inquietud. No entendían cómo un solo hombre podía mover a las masas con simples ideas. Lo llamaron agitador, peligroso, subversivo. Pero en los barrios pobres lo llamaban con otro nombre, esperanza. Las calles comenzaron a llenarse de marchas. Los tambores resonaban, las voces se alzaban, y el nombre de Nkrumah empezó a escucharse como un eco que crecía cada día. Él no tenía ejército, no tenía fortuna, pero tenía algo que ni los imperios podían comprar, la fe del pueblo. Cada discurso, cada reunión clandestina, encendía una chispa más. Las mujeres llevaban mensajes ocultos bajo la ropa, los jóvenes imprimían panfletos en la oscuridad de la noche, y los viejos contaban historias de un futuro que nunca habían creído posible. Ghana se estaba transformando desde dentro. El miedo a los colonos comenzaba a desvanecerse, y en su lugar nacía algo nuevo, orgullo. Mientras las autoridades intentaban sofocar las protestas, Nkrumah no retrocedía. Sabía que el camino hacia la libertad sería largo y doloroso, pero también sabía que nadie podía detener a un pueblo que había aprendido a soñar. En los barrios, los mercados y las escuelas, una sola palabra comenzaba a tomar forma, una palabra que pronto haría historia: independencia. El rugido del pueblo ya era imposible de contener. En cada esquina, en cada escuela, en cada mercado, la voz de Nkrumah se había convertido en el eco de toda una generación que despertaba. Ghana, aún bajo el dominio británico, se movía como un volcán a punto de estallar. Los colonos sabían que estaban perdiendo el control. Intentaron apagar la llama con miedo, arrestos, censura, represión. Pero cada golpe, cada encarcelamiento, solo hacía más fuerte al movimiento. El pueblo ya no tenía miedo de morir, tenía miedo de seguir viviendo sin libertad. Las calles se llenaron de cánticos, pancartas y pasos decididos. Las mujeres marchaban al frente, los niños observaban con admiración, y los soldados coloniales comenzaban a dudar de a quién servían realmente. En los muros de las ciudades aparecía una consigna escrita con carbón y esperanza: África debe levantarse. Nkrumah fue arrestado. Los británicos pensaron que el silencio de su celda bastaría para romper el hechizo. Pero no entendieron que su ausencia era su mayor presencia. Desde las prisiones de Accra, su nombre se volvió mito. Las manifestaciones crecieron, los sindicatos se unieron, y el sueño de independencia ya no dependía de un solo hombre, sino de millones. En la oscuridad de la cárcel, Nkrumah no veía barrotes, veía futuro. Sabía que su lucha había superado su cuerpo. Fuera, el país entero hablaba en su nombre. Cada día llegaban noticias de protestas, huelgas y enfrentamientos. La represión era feroz, pero la fe era inquebrantable. El movimiento que había nacido en silencio se había convertido en una ola. Y las olas, cuando crecen, no piden permiso para romper. En Londres, los políticos discutían su destino. En Ghana, el pueblo ya lo había decidido. El imperio estaba frente a algo que nunca había entendido: la voluntad de un pueblo unido. Cuando las puertas de la prisión se abrieron, Kwame Nkrumah salió sin miedo, sin odio, sin derrota. Lo esperaba una multitud inmensa, con lágrimas y banderas improvisadas. No necesitó hablar, bastó con levantar la mano para que todo el país rugiera. En ese instante, el hombre se convirtió en símbolo. Y el símbolo, en la voz de la libertad. El camino hacia una nueva nación estaba trazado. Y el mundo empezaba a mirar hacia África. La madrugada del 6 de marzo de 1957, la historia cambió para siempre. En la capital, miles de personas se reunieron frente al antiguo edificio colonial. Banderas improvisadas, tambores, cánticos, lágrimas. Aquella noche, la Costa de Oro dejaba de existir. Y en su lugar nacía un nuevo nombre: Ghana. El aire olía a lluvia y libertad. Las calles estaban llenas de cuerpos apretados, de esperanza, de fe. Algunos habían caminado días para ver el amanecer de su país. Por primera vez, el pueblo africano estaba viendo cómo caía una bandera extranjera y cómo se levantaba una propia. Cuando el reloj marcó la medianoche, un rugido estalló en el cielo. Las campanas repicaron, los tambores tronaron, y la multitud gritó como si toda una historia de dolor se liberara en un solo instante. Los colonos se retiraban. Los africanos tomaban las riendas de su destino. En el escenario, Kwame Nkrumah alzó la mano. No había coronas, ni oro,
ni tronos. Solo un hombre rodeado de su pueblo. Había pasado por la cárcel, el exilio y la humillación, pero aquella noche, cada sacrificio valía la pena. Ghana se convirtió en el primer país del África Negra en liberarse del dominio colonial. Y ese gesto, ese nacimiento, fue una chispa que cruzó fronteras. Desde Lagos hasta Nairobi, desde el Cairo hasta Luanda, millones de africanos vieron en Ghana un espejo de lo que ellos también podían ser. Nkrumah lo sabía. Sabía que Ghana no era solo Ghana, era el principio de algo más grande. Para él, la independencia no era el final del camino, sino el primer paso hacia la unidad africana. Durante días, el país celebró. Las mujeres bailaban con los pies descalzos sobre el barro. Los ancianos lloraban. Los niños repetían un nombre que ya era leyenda. Pero incluso entre los festejos, Nkrumah miraba más allá del horizonte. Sabía que los imperios rara vez aceptaban perder. Y sabía que, aunque las cadenas visibles se habían roto, las invisibles, las del control político y económico, aún permanecían. Ghana era libre. Pero la libertad, entendió él, era solo el comienzo de una batalla más grande, la de liberar toda África. El sueño estaba vivo. Y ahora, el continente entero lo miraba. El amanecer de una nueva África había comenzado, y en el centro de ese despertar, una figura se alzaba con más fuerza que nunca, Kwame Nkrumah. Ya no era solo el líder de Ghana, era el rostro de una idea que trascendía fronteras, lenguas y banderas. Mientras los pueblos africanos celebraban sus libertades recién conquistadas, Nkrumah miraba más lejos. Sabía que la independencia sin unidad sería una victoria vacía. Veía un continente libre pero fragmentado, con fronteras que no habían sido dibujadas por sus hijos, sino por los imperios que lo habían dividido. En su mente, la visión era clara, una África unida, con un solo gobierno, una sola moneda, un solo ejército. Los Estados Unidos de África. No era un sueño romántico, era una necesidad. Sabía que, sin unidad, el continente volvería a caer en manos del poder extranjero, aunque los colonos ya no llevaran uniformes, sino trajes y contratos. En conferencias y discursos, Nkrumah hablaba de un futuro compartido. Veía carreteras que unían desiertos, universidades africanas formando a sus propios líderes, mercados donde los productos cruzaban sin fronteras. Su energía era contagiosa. Para muchos jóvenes, se convirtió en una figura casi profética. Ghana comenzó a reflejar esa visión. Nkrumah impulsó la educación, la industrialización y la cultura nacional. Soñaba con un país que pudiera ser el ejemplo de lo que toda África podía lograr. La capital, Accra, se llenó de embajadas, intelectuales y revolucionarios de todo el continente. Era el epicentro del panafricanismo moderno. Pero no todos compartían su fe en la unidad. Algunos líderes temían perder poder, otros desconfiaban de la rapidez con la que Nkrumah avanzaba. Y mientras en África había dudas, en Occidente había preocupación. Una África unida y fuerte era lo que las potencias no podían permitir. Nkrumah no se detenía. Organizó la Conferencia de los Estados Africanos, y más tarde, fue uno de los fundadores de la Organización de la Unidad Africana. Por primera vez en siglos, África hablaba con una voz propia. El continente comenzaba a creer. El sueño del joven que había nacido en la Costa de Oro ya estaba tomando forma. Pero como todo sueño que desafía al poder, muy pronto alguien intentaría destruirlo. El sueño de Nkrumah crecía, y con él también crecía el miedo de los poderosos. Las potencias occidentales observaban con desconfianza aquel experimento africano que hablaba de unidad, independencia económica y soberanía. En los despachos de Londres, Washington y París, su nombre ya no era sinónimo de idealismo, sino de amenaza. Ghana, bajo su liderazgo, se había convertido en un símbolo de dignidad africana. Mientras otros países seguían dependiendo de las viejas metrópolis, Nkrumah buscaba alianzas con el bloque socialista, construía fábricas, impulsaba la energía hidroeléctrica y soñaba con una economía libre del control extranjero. Pero cada paso hacia la independencia real despertaba nuevas sombras. Los periódicos extranjeros comenzaron a publicar artículos que lo retrataban como un dictador. Los diplomáticos lo acusaban de acercarse demasiado a la Unión Soviética. Las agencias de inteligencia lo catalogaron como incontrolable. Y en los rincones de la política internacional se empezó a trazar un plan silencioso, aislarlo, debilitarlo y, si era necesario, destruirlo. Dentro del país, las tensiones también crecían. Las reformas de Nkrumah chocaban con intereses antiguos, las élites locales temían perder privilegios, y la economía, asfixiada por boicots externos, comenzaba a resentirse.
El entusiasmo de los primeros años empezaba a mezclarse con el cansancio. Occidente jugó su carta más peligrosa, la manipulación. Fondos extranjeros comenzaron a financiar movimientos opositores, propaganda secreta se infiltró en los periódicos locales, y rumores de corrupción y autoritarismo se extendieron como fuego entre la población. El sueño de unidad africana se transformaba lentamente en un campo de batalla invisible. Nkrumah no ignoraba lo que ocurría. Veía cómo los enemigos del exterior alimentaban las divisiones internas. Pero se negaba a retroceder. Convencido de que la independencia completa requería sacrificios, apostó todo por su visión: fábricas nacionales, bancos africanos, educación gratuita. Quería demostrar que África podía sostenerse sin ayuda de nadie. Sin embargo, el costo fue alto. El aislamiento político aumentó, la presión internacional creció, y su propio pueblo, confundido por el caos y la desinformación, comenzó a dudar del hombre que una vez llamaron Salvador. Mientras en los palacios de Europa se brindaba en silencio, en las calles de Accra empezaba a soplar un viento distinto, el viento del descontento, de la sospecha, de la traición. El sueño de Nkrumah aún brillaba, pero sobre él se acercaban las nubes de una tormenta que cambiaría su destino para siempre. La visión de Nkrumah seguía viva, pero el suelo bajo sus pies comenzaba a resquebrajarse. Ghana, la joya del África libre, se enfrentaba a su hora más incierta. El entusiasmo que una vez llenó las calles empezaba a transformarse en desconfianza. Los enemigos del exterior ya no necesitaban invadir, habían aprendido a manipular desde dentro. Las tensiones crecían como una herida invisible. Los precios subían, los recursos escaseaban, y la propaganda extranjera hacía su trabajo. Los periódicos hablaban de excesos, de proyectos fallidos, de un líder desconectado. Y en las conversaciones de los cafés y los mercados, el nombre de Nkrumah ya no se pronunciaba con la misma fe. Él seguía viajando, reuniéndose con líderes, buscando apoyo para la unidad africana. Pero cada regreso a Ghana era más frío, más tenso. Su círculo cercano empezaba a dividirse. Algunos veían en su visión una utopía inalcanzable, otros, una amenaza a sus propios intereses. El líder que había unido a todo un pueblo comenzaba a quedarse solo. No por debilidad, sino por la magnitud de su sueño. Mientras Nkrumah hablaba de fábricas, represas y universidades, la gente solo veía hambre y promesas incumplidas. El enemigo había logrado lo imposible: convertir la esperanza en cansancio. Fuera del país, las potencias que lo habían jurado democratizar celebraban en silencio. Cada falla económica, cada protesta, cada discurso de oposición era una victoria para ellos. Nkrumah sabía que lo estaban rodeando, pero no sabía quiénes dentro de su propio gobierno ya lo habían traicionado. El sueño de los Estados Unidos de África comenzó a perder fuerza. Los líderes que antes lo apoyaban ahora lo miraban con recelo. Algunos temían que su influencia fuera demasiado grande, otros simplemente no querían pagar el precio de su ambición. El ideal panafricanista se fragmentaba, como un espejo roto reflejando 1000 pequeñas patrias. En Accra, el clima político era irrespirable. Las protestas se mezclaban con la paranoia. Había rumores de conspiraciones, de atentados, de golpes. Cada noche, el sonido de la radio podía traer una nueva crisis. Nkrumah, sin embargo, se negaba a rendirse. Sabía que su sueño era más grande que cualquier gobierno, más fuerte que cualquier frontera. Pero también empezaba a entender que los imperios no destruyen los sueños con ejércitos, sino con la duda. Y la duda, en aquel momento, ya estaba dentro de Ghana. El sueño de una África unida no se apagaba, pero su llama empezaba a temblar. El amanecer del 24 de febrero de 1966 llegó como cualquier otro en Accra. Las calles despertaban con el bullicio cotidiano, los vendedores abrían sus puestos, los niños corrían al colegio. Nadie imaginaba que ese día, mientras el sol subía, un país entero iba a perder su rumbo. Kwame Nkrumah estaba lejos de su tierra. Viajaba por Asia, buscando apoyo para la causa africana, convencido de que cada alianza internacional era un paso más hacia la unidad del continente. Mientras hablaba de paz, desarrollo y cooperación, en Ghana se preparaba una traición. Los conspiradores no necesitaban ejércitos extranjeros. Solo radios, órdenes bien redactadas y el silencio cómplice de quienes lo habían jurado lealtad. El golpe comenzó antes del amanecer. Tanques en las calles, soldados confundidos, mensajes falsos transmitidos por emisoras controladas. En cuestión de horas, el gobierno fue tomado, los ministerios sellados, las banderas cambiadas. La noticia se expandió como fuego: Nkrumah ha sido derrocado. Las voces en el extranjero se llenaron de sorpresa,
algunas de alivio, otras de miedo. En los despachos de Occidente, hubo brindis discretos. El hombre que había soñado con una África unida acababa de ser derribado sin que se disparara una guerra. En Accra, el pueblo quedó paralizado. Algunos celebraron confundidos, otros lloraron en silencio. La propaganda se encargó del resto. Se borraron retratos, se destruyeron monumentos, se reescribieron discursos. En cuestión de días, el héroe de la independencia se convirtió, para muchos, en un recuerdo peligroso. Nkrumah, desde el extranjero, se negó a aceptar la derrota. Intentó comunicarse con sus ministros, pero las líneas estaban cortadas. Los líderes africanos que alguna vez lo habían aplaudido ahora evitaban pronunciar su nombre. Su país, su sueño, su vida, habían sido arrebatados sin una sola bala dirigida a él. El golpe no solo derrocó a un presidente. Derrocó una idea. El sueño de los Estados Unidos de África se rompió como un cristal bajo el peso de la realidad. Las potencias habían ganado, pero África había perdido algo mucho más grande que un gobierno, había perdido su voz unificada. Desde el exilio, Nkrumah miraba los mapas y se preguntaba si su pueblo volvería a creer. El león seguía vivo, pero su rugido había sido silenciado. Por ahora. El avión aterrizó en un país que no era el suyo, y con ese aterrizaje terminó una era. Kwame Nkrumah, el hombre que había hecho temblar a los imperios, caminó entre los diplomáticos con una calma que ocultaba la tormenta. Ghana ya no le pertenecía. Su pueblo, por el que había dado todo, lo había perdido a manos de un golpe silencioso. Se estableció en Guinea, recibido por su amigo Sékou Touré, quien lo nombró copresidente honorario. Fue un gesto de respeto, pero también de refugio. Desde allí, Nkrumah observaba el continente por el que había luchado desmoronarse en pequeñas repúblicas enemistadas, cada una buscando su propio destino. Los periódicos lo llamaban el hombre que soñó demasiado. Él no respondía. Había aprendido que los sueños grandes siempre parecen locura cuando el mundo elige rendirse. Sus días eran largos y silenciosos. Pasaba horas escribiendo, leyendo informes, planificando un regreso que nunca llegaría. Su escritorio se llenó de papeles, mapas y notas sobre una África que seguía siendo su obsesión. A veces miraba por la ventana y recordaba las marchas, los tambores, los rostros de su pueblo aquel día de independencia. Parecía otro siglo. Parecía otro hombre. Fuera de su refugio, el mundo seguía girando. Ghana caía bajo dictaduras, los sueños panafricanistas se desintegraban, y las potencias que habían temido su visión volvían a extender su influencia. Nkrumah lo sabía, y cada nueva noticia era una herida. El hombre que había querido unir a África se veía ahora apartado de ella, como un padre exiliado de su propia familia. Los años fueron pasando. Su salud empezó a deteriorarse, pero su mente seguía despierta, afilada, ardiente. En las noches, dictaba memorias y ensayos sobre colonialismo, economía y revolución. Creía que, si no podía volver físicamente, al menos su pensamiento regresaría a África en forma de ideas. Ideas imposibles de encerrar. En sus últimos días, pocos lo visitaban. Los que lo hicieron contaban que su voz seguía firme, que todavía hablaba de unidad, de justicia, de un futuro en el que África no tuviera que pedir permiso para ser libre. Murió lejos de su tierra, sin escuchar de nuevo los tambores de Ghana. Pero en el silencio de su exilio, su sueño no murió con él. Porque un sueño tan grande, no necesita un cuerpo para seguir vivo. Con la caída de Nkrumah, África perdió mucho más que a un líder. Perdió su brújula. El continente que había empezado a soñar con una sola bandera volvió a fragmentarse, y las viejas manos extranjeras regresaron disfrazadas de cooperación y ayuda. Uno a uno, los nuevos estados africanos comenzaron a alejarse de la visión de unidad. Cada país buscó su propio camino, pero en ese intento por sobrevivir, muchos cayeron en el mismo ciclo del que Nkrumah había querido escapar: dependencia, corrupción, pobreza. Los mapas volvieron a llenarse de líneas que separaban más que unían. En Ghana, el régimen militar que lo derrocó prometió estabilidad, pero lo que vino fue silencio. Las industrias se paralizaron, los proyectos sociales se abandonaron, y el orgullo de ser la primera nación africana libre se desvaneció como humo. Las calles donde antes sonaban tambores de libertad se llenaron de miedo y de hambre. Mientras tanto, en el resto del continente, los sueños de independencia se convertían en guerras civiles. Los líderes que alguna vez habían abrazado el panafricanismo empezaron a mirar hacia sus propios tronos. Algunos países se hundieron en el caos, otros, en la dictadura. Los imperios ya no necesitaban soldados para dominar, solo contratos, préstamos y promesas.
El eco de la palabra unidad se fue apagando. Las universidades ya no hablaban de un futuro común, sino de fronteras, de deuda, de supervivencia. El ideal de Nkrumah se convirtió en una reliquia, una historia que los jóvenes escuchaban sin entender la magnitud de lo que se había perdido. Pero incluso entre la desilusión, quedaban rastros de esperanza. Algunos intelectuales comenzaron a releer sus obras. Sus frases, escritas en la soledad del exilio, empezaron a circular de nuevo entre estudiantes, profesores y líderes sociales. En ellas no hablaba un político derrotado, sino un profeta adelantado a su tiempo. África había perdido el rumbo, pero en el fondo de sus heridas, el sueño seguía latiendo. Silencioso. Esperando. Porque aunque las fronteras lo fragmentaran, aunque los imperios regresaran con otros nombres, la idea de una África unida seguía ahí, como una semilla enterrada bajo siglos de polvo, esperando el momento perfecto para volver a brotar. Años después de su muerte, cuando su nombre aún era silenciado en los libros oficiales, algo comenzó a cambiar. Una nueva generación de africanos empezó a mirar hacia atrás, buscando respuestas. En los archivos polvorientos, en los discursos olvidados, en los textos censurados, encontraron su voz. Y esa voz seguía sonando tan viva como el primer día. Los jóvenes leían a Nkrumah y sentían que no estaban ante un político, sino ante un profeta que había hablado desde el futuro. Sus palabras sobre dependencia económica, imperialismo moderno y unidad africana parecían escritas para el mundo que ellos vivían, un mundo aún dominado por fuerzas invisibles. De pronto, sus ideas dejaron de ser utopías y se convirtieron en advertencias cumplidas. Universidades, movimientos sociales y pensadores comenzaron a rescatar su legado. En Accra, Lagos y Nairobi, su rostro empezó a aparecer en murales, en portadas, en canciones. Lo que los golpes de Estado intentaron borrar, la historia lo estaba resucitando. Porque hay ideas que duermen, pero nunca mueren. Incluso fuera de África, su figura comenzó a inspirar. Estudiantes en América y Europa lo citaron como ejemplo de dignidad y visión. Economistas redescubrieron sus teorías sobre la necesidad de independencia industrial. Y los nuevos líderes africanos, hijos del siglo XXI, volvieron a hablar de integración continental, de soberanía tecnológica, de orgullo cultural. Era como si el fantasma de Nkrumah hubiera regresado, no para gobernar, sino para recordarles quiénes eran. Las fronteras seguían allí, los desafíos también, pero la semilla del panafricanismo volvía a germinar con fuerza. En Ghana, su tumba se convirtió en santuario. Miles de personas viajaban para dejar flores, para agradecer, para pedir perdón. El pueblo que una vez lo perdió ahora lo celebraba como el padre de su nación, y como el primer hombre que se atrevió a imaginar un continente sin cadenas. El sueño renacía en cada palabra suya redescubierta, en cada estudiante que entendía su mensaje, en cada ciudadano africano que volvía a creer en la unión. La redención de Nkrumah no vino con ejércitos ni gobiernos, vino con el tiempo. Porque el tiempo, al final, siempre acaba honrando a quienes soñaron más allá de su época. El siglo cambió, y con él, las formas de poder. Pero en cada rincón del continente, el eco del sueño de Nkrumah seguía vivo, susurrando entre los muros de las universidades, vibrando en las calles donde los jóvenes exigían justicia, y latente en cada bandera africana que se alzaba al viento. África ya no es la de 1957, pero las heridas que él intentó cerrar aún sangran, la dependencia económica, la fragmentación política, el saqueo disfrazado de progreso. Sin embargo, algo ha vuelto a despertar. Una nueva generación, nacida mucho después de su muerte, ha empezado a mirar el continente con los mismos ojos que él, como una sola tierra, una sola familia. En Accra, su estatua se levanta frente al océano, mirando hacia el horizonte como si esperara el regreso de un barco que partió hace décadas. Los turistas lo fotografían, pero los africanos lo sienten. No ven mármol, ven una promesa. En conferencias, en movimientos sociales, en las redes digitales, la idea de una África unida vuelve a tomar fuerza. Los jóvenes hablan de integración económica, de moneda común, de una voz africana en el mundo global. La visión que una vez fue su condena, hoy se repite como esperanza. Y aunque el camino sigue lleno de obstáculos, la historia parece cerrar un círculo. El sueño que nació en la mente de un joven de la Costa de Oro sigue avanzando, más lento de lo que él hubiera querido, pero más vivo de lo que sus enemigos imaginaron. Nkrumah ya no está, pero su mirada aún guía a quienes se niegan a rendirse. Su vida fue una advertencia y una inspiración, que la independencia no se conquista una vez, sino todos los días, y que ningún continente puede ser libre mientras sus hijos sigan divididos. El futuro de África no está escrito en los tratados ni en las fronteras, sino en las manos de quienes aún creen que es posible volver a soñar. Y algún día,
Cuando esas manos se unan, cuando el rugido del continente vuelva a escucharse en una sola voz, quizás el mundo entienda por fin lo que Kwame Nkrumah vio hace tanto tiempo, que África nunca necesitó permiso para ser grande. Solo necesitó recordar quién era.